Amigos, en este grano de mostaza, previo a la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, comparto con ustedes una reflexión sobre la realidad en la fe católica, en la fe cristiana. Sí quiero poner, no hice la intención, sino simplemente sí destacar, ¿no?, el centro del anuncio de Jesucristo es: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ¿qué es lo real? Se hizo carne, se hizo hombre. Nuestra fe no es ni una especulación, eso se llama gnosticismo, ideas de cómo tiene que ser Dios, y se las aplicamos, lo corregimos. Y bueno, precisamente en el cristianismo, un rechazo del anuncio, y bueno, no puede ser que ese hombre sea Dios, en fin, y además un cierto desprecio por la carne, mejor lo espiritual en sí mismo, en fin, etc. Pero también el al revés. Bien, ese hombre, pero no reconocer que es el Verbo eterno de Dios. La vez pasada hablamos del símbolo niceno-constantinopolitano, y por eso aquí afirma, ¿no?, que es un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios verdadero, de Dios verdadero, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho. Todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, pero que también existe, todo fue creado por el Verbo que existe antes de los siglos, o sea, siempre, porque es Dios verdadero, consubstancial al Padre. Pero por nosotros y por nuestra salvación se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen y se hizo hombre. Así que el centro de esa realidad. También es distinto, cada vez un poco la moda, o el pensamiento, porque hay que saberlo distinguir de lo cristiano, que son las energías, un cierto panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Que de algún modo todo es divino, todo es Dios, y de alguna forma podemos tomarlo. En general, los cultos, en fin, la religión, las ideologías o ideas religiosas del Extremo Oriente son así. Todos son fuerza, lo mismo es la reencarnación, todo empieza de vuelta. Bien, eso también va contra la fe católica. No se puede ser cristiano y budista. No se puede ser cristiano y estar buscando las energías. Y no se puede ser cristiano y creer en el horóscopo, porque eso supone el horóscopo, que son los astros los que nos dirigen y no el Dios real y verdadero. Por eso es la religión, el cristianismo, y en concreto el catolicismo, es la religión de la realidad de la carne de Dios. Y por eso vamos a reconocerlo en ese niño. Y es también esa misma realidad de encarnación lo que explica, pero hay que entenderlo bien, por qué el cristianismo católico, también por cierto el ortodoxo, puede tener imágenes. Hubo toda una tendencia, ya existió el gnosticismo, existió el no creer que fuera verdaderamente Dios, una palabra difícil, lo dejo allí, el creer que de tal modo tomaba Dios a la humanidad que no era del todo hombre, y ahora fin, el gnosticismo, y también el que la oposición a las imágenes, porque decían, no, Dios es tan grande, ¿cómo se le puede representar? Ya en el Antiguo Testamento, Dios nuestro Señor le prohibió a Israel hacer imagen, no de un modo absoluto, vamos a decir las cosas como son, porque en el mismo Arca de la Alianza había imagen de 2 querubines, y había otras imágenes del mismo templo de Jerusalén, la vid, etc. Pero sí, para que no adorara la creación, para que todos los pueblos alrededor de Israel adoraran. Adoraban al sol, adoraban al viento, adoraban animales, y sobre todo al poder del Estado. El rey, el faraón, el rey de Babilonia, los emperadores romanos eran misteriosamente, falsamente, tenidos como dioses, que podían de verdad
entraban en la inmortalidad y que de verdad podían dirigir el mundo. Es una mistificación del Estado que sigue existiendo ahora, y está muy unida al laicismo, pero en fin, está más desdibujado por una mentalidad en general que no enfrenta lo religioso. Pero tampoco, no, y tiene razón, no adoramos imágenes. Pero esa prohibición que está en el Antiguo Testamento, como otros mandatos, como no sé, no poder comer animales con sangre, como el ofrecer animales a Dios, como se hacía en el templo de Jerusalén, ¿no? Eso ha sido modificado, aprobado, porque ha llegado a la plenitud. Dios mismo ha tomado imagen. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso entre los títulos de Jesús es que es imagen de Dios invisible. Viendo su humanidad, reconocemos al Verbo de Dios y Él nos revela al Padre, porque en todo semejante al Padre, recibiendo, o si quieren, igual de la misma condición que el Padre. Por eso crea imagen. Por eso también la Navidad está tan ligada a la imagen del nacimiento, en fin, porque de verdad. Pero también hace ver en toda la realidad que no es Dios y que no son energías divinas, ni todos son fuerzas divinas, no, que es creada. Pero la creación tiene alguna forma de presencia de Dios por su poder, por su sabiduría, porque la sostiene en el ser. Y además nos da una visión del hombre. El hombre, que es carne, que es cuerpo y alma, creado de imagen de Dios, está llamado a participar propiamente de la vida divina, no de una sensación, no de una especie de meditación en el aire que me hace perder en la totalidad, que eso sería el nirvana, el salir de todo lo concreto para estar en una realidad así como bueno, eso, desdibujada para que no haga daño. Repito que ese es el nirvana. No, de verdad, el único que es Dios verdadero, hombre verdadero, unido en la única persona del Hijo eterno de Dios, es Jesucristo. Nosotros somos criaturas hechas, creadas de la nada por el Padre, por su Verbo, que es Jesucristo, y por el Espíritu Santo, pero llamados, y ese es el misterio y la grandeza del hombre, llamado a participar de una relación filial con Dios, si Dios se la concede, si Dios nos la regala y si nosotros, con la gracia de Dios, la aceptamos y vivimos filialmente. Por eso, la Navidad, en la concreción del nacimiento del Hijo de Dios, está también la verdad de nuestro bautismo y de la fe, de que Dios realmente, Dios se hace hombre para que el hombre, por don, no por el ser, por don regalado y por la acción interior del Espíritu Santo, llegue a ser Hijo de Dios. Dios, el Eterno, se hace mortal para que nosotros, con la fuerza de Dios, participemos de la inmortalidad. Por eso también la Navidad recuerda nuestro bautismo y nuestra dignidad, como dice la gran predicación de San León Magno. Recuerda, cristiano, tu dignidad. Por ti, Dios, tu Dios, se hizo criatura para que tú participes de la filiación divina. Por eso demos tiempo en la Navidad, no solamente en ese día, eso después tiene toda una octava y todo un tiempo que dura más de 15 días y distintas celebraciones, demos un tiempo para adorar a Dios. Adorar es tratar a Dios como Dios, por eso se adora solamente a Dios. Ni a la Virgen María no se la adora. Se adora a Dios para adorar a Dios en su carne, en la humanidad de Jesucristo, y para pedirle que recibamos la vida que Él nos trae y que vivamos también con nuestro cuerpo. Por eso el cuerpo también es sagrado y las acciones de nuestro cuerpo vivamos como hijos de Dios, ofreciéndonos con Cristo. Ofrezcan sus cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Ese es el culto según el Verbo. Ese es el culto por Jesucristo. Y disciernan a ver qué es lo que le agrada a Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Que el Señor nos conceda de verdad la Navidad, que es que participemos de su encarnación para participar de su vida divina y que ello ilumine toda nuestra existencia. Una feliz
y Santa Navidad.